Isaías capítulo 1, versículo 18. Ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore, porque esta es palabra de Yahvé. Muy claro aquí está lo que nos dice Dios, que tenemos que arreglar cuentas. Él nos llama a arreglar cuentas directamente ante su presencia. ¿Y cómo podemos arreglar esas cuentas, esos pecados mortales que son como rojos, como púrpura? Como a través precisamente de la confesión. Si no nos confesamos, estamos fritos, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque esos pecados son como rojos, ¿verdad? Donde están completamente manchados, completamente alejados de la gracia. ¿Por qué? Porque no estamos limpios. Entonces Dios nos dice, vengan para que arreglemos cuentas. Y las cuentas que tenemos que arreglar con Él no es más que decirle nuestros pecados mortales. Los veniales también, pero los mortales son los más importantes. ¿Para qué? Para que después Él nos perdone, derrame su gracia sobre nosotros y queden blancos como la nieve y se volverán blancos como la nieve y como lana blanca. Entonces, aquí está la invitación de Él, donde dice, si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore. Porque esta es palabra de Yahvé. ¿Cuál es la espada? La muerte. La muerte segunda, que viene siendo la condenación eterna. Ahí está precisamente donde tenemos que lavar. Dios nos lava a través de la confesión esos pecados y nos da la gracia. Hay que obedecerlo. De lo contrario, estamos perdiendo nuestra alma. Estamos caminando en la cuerda floja. Y si esa cuerda floja se rompe, nos caeremos. Nos caeremos al infierno, donde hay muerte y desolación, que viene siendo la condenación eterna. Esa misma espada es el mal que nos devorará. En una sola palabra, que nos castigará. Pero para arreglar cuentas delante de Dios tenemos que hacer un acto de constricción. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué pecados tenemos? Que nos taladra la conciencia, ¿verdad? Porque hay pecados de asesinatos, de adulterio, de fornicación, de calumnias, de hacer el mal. Entonces, ese acto de constricción cada uno de nosotros la debemos de hacer para poder analizar nuestra vida, nuestra condición espiritual. Hay muchas personas que caminan así, caminan como, perdónenme la palabra, pero como animalitos en el mundo donde no tienen conciencia. Ellos hacen y deshacen, pero no se dan cuenta que el día de mañana van a estar delante de Dios. Y que si se desobedece a Dios ya desde esta vida y no cumplimos o no tratamos de cumplir los 10 mandamientos,
será la espada la que nos devore, la que nos corte la cabeza, que significa la que nos arroje al abismo eterno. Tenemos que cuidar a dónde estamos o dónde vamos a caminar. Si en el mundo o en la gracia de Dios, que es ahorita, no mañana, porque mañana, quién sabe, ¿verdad? Pues nos podemos morir esta noche, esta tarde, este día. Tenemos que arreglar esas cuentas, esa vida personal que me está arrastrando, que no me deja vivir, que son puros problemas, que es un infierno el que uno está viviendo. Tenemos que arreglar esa vida delante de Dios, para que Dios rompa esas cadenas completamente y nos libere con su gracia, que nos libere de esos pecados, que no acumulemos esos pecados, porque todos los pecados, de una manera veniales, si se acumulan, saltamos y saltaremos a los pecados mortales. ¿Por qué? Porque ya estamos desde ese momento desobedeciendo a Dios. Y tanto es el desarrollo y el proceso de un pecado venial más otro, más otro, más otro, que consciente o inconscientemente caemos y nos saltamos a los pecados más graves que vienen siendo los mortales. Porque después de ser chismosos, somos calumniadores. Después de tener rencor, de tener odio, nos volvemos asesinos. Después de mirar con lujuria a las mujeres o viceversa a los hombres, caemos en una fornicación o en un adulterio. Y hay que cuidar esa concupiscencia que ya tenemos desde nacimiento. Hay que dominarla para no caer en ese pecado grave. Pero para eso tenemos que arreglarnos frente a Dios, esas cuentas. ¿Para qué? Para que Dios nos perdone y que esos pecados que son colorados queden blancos como la nieve. Dice Dios, aunque sean rojos como la púrpura, se volverán como lana blanca. ¿Por qué? Porque Dios nos reviste de esa vestidura blanca que viene siendo la gracia santificante. Y como le dijo, ¿verdad?, aquí adúltera, ¿nadie te ha condenado? No, pues yo también, yo no te condeno. Y así muchas citas bíblicas que nos enseña Dios, nuestro Padre. Pero tenemos que ajustarnos frente a Él y darnos esa oportunidad. ¿Para qué? Para arreglar nuestra alma. Porque a través de estas distracciones y de estos pecados que tenemos consciente e inconscientemente, si no nos ponemos frente a Dios cara a cara a través del sacerdote, para que por medio del sacerdote Dios nos perdone a través de la absolución, estamos fuera. Podemos tener muchas cosas materiales, dinero, poder, reconocimiento, pero estamos fuera del alcance y de la presencia y del rostro de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Y aquí está ya la respuesta, aquí está ya la promesa. ¿Por qué tener miedo al confesar esos pecados que nos están llevando al martirio día con día? Y aún así hay mucha gente que los tiene y hace más pecados y se meten en cosas que no deben de meterse. Y viven una vida llena de pecados. Y el costal ya lo tienen lleno y después se desborda ese costal de su alma. Y no les importa hasta que llegan a perder el conocimiento de la verdad y de Dios, que viene siendo la luz del Espíritu Santo. Por eso Dios nos invita hoy en esta palabra, dice, vengan para que arreglemos cuentas. A ver, aquí no son cuentas monetarias, aquí no son cuentas de finanzas, aquí son cuentas del alma, del espíritu. Y esas cuentas tenemos que
sanearlas delante de Dios, a través hoy de los sacerdotes. Esa es una gracia y una oportunidad que Dios nos da en la vida día con día. Cuando nos alejamos precisamente de esa gracia y de esa obediencia, aquí nos dice bien claro, si ustedes insisten en desobedecerme, en decir yo no quiero nada contigo, voy a hacer mi vida como yo quiera, voy a seguir en mis placeres, en mis poderes, voy a seguir en mis riquezas, en mis injusticias, en una vida loca, voy a seguir en esa rebeldía, entonces, ¿qué va a pasar? La misma espada del castigo nos devorará. ¿Qué significa esto? Completamente que nos destruirá. Ahí está la clave, ¿no? Ahí está, donde dice aquí la palabra de Dios. Será la espada que nos devorará. ¿Qué significa? De que en una sola palabra nos va a castigar. Nuestros mismos actos son los que nos castigan cuando tenemos esos pecados mortales, esa indiferencia y alejamiento de Dios. Si tú le preguntas a una persona, oye, ¿te quieres salvar? Pues te va a decir, no, pues yo sí me quiero salvar y no me quiero condenar. Bueno, eso decimos, pero nuestra vida, nuestra conducta nos puede llevar por otro lado, ¿verdad? Todo lo contrario a lo que nuestra boca dice de que sí, sí nos queremos salvar, ¿verdad? Pero las intenciones y la vida nos arrastran a otro estilo de vida donde, ¿qué pasa? Pues ahí estamos completamente pecando, ahí estamos completamente alejados de la gracia de Dios. Nadie se quiere condenar, pero nuestros mismos actos hacen que nos condenemos. ¿Por qué? Porque vivimos distraídos, consciente o conscientemente, fallamos. Entonces, ¿cómo podemos arreglar cuentas para que nuestra alma y Dios de una manera nos perdone y esos pecados rojos se vuelvan blancos como la nieve? A través de la confesión. No hay otro camino. A través de la confesión. Tenemos que confiar en Dios, porque Dios es un Padre amoroso y misericordioso. Ahí está todavía la gracia. Cuando estamos vivos está la gracia ahí, palpitante. Jesús está ahí. Jesús está en tres partes fundamentales. Está en la Escritura, está en la Eucaristía y también en el prójimo. Por eso dice, ¿verdad?, que el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la Escritura, porque la Escritura es la palabra de Dios. Y la vida que nos da Dios en sí misma de Él es la Eucaristía. El que tome esta sangre, beba esta sangre, este cáliz, el pan y la sangre es mi cuerpo. Entonces ahí está donde debemos de recurrir. ¿Para qué? Para que así mismo Dios sane y lave nuestros pecados. Lamentablemente muchos han muerto y han desobedecido a Dios, donde pierden la gracia. Dios llega hacia ellos de una manera misericordiosa, amorosa, no quieren saber nada de Dios, se pierden, se vuelven rebeldes, se vuelven liberales. ¿Y qué pasa? Pues que Dios, siendo un Padre amoroso, a veces se pone en un momento decir, bueno, mi hijo tomó esa decisión, esa es su voluntad, ese es su libre albedrío, y yo siendo un Padre amoroso y lleno de misericordia, pues yo ya no puedo hacer más. Entonces uno mismo es el que bebe ese cáliz de la condenación. ¿Por qué? Porque así lo queremos, porque así lo aceptamos,
y porque de una manera así muy corriente para que entendamos, pues se nos pega la gana en hacer de nuestra vida una vida sin Dios. ¿Y cuál es el precio? El precio es de que el mismo pecado nos va a devorar. Y aparte de que nos va a devorar, ya estamos consumidos en la condenación desde aquí, desde aquí. Entonces tenemos que estar bien alertas, tenemos que pedirle a Dios la gracia santificante de la confesión y decir, quiero arreglar las cuentas de mi vida frente a ti y delante de ti. Dame la gracia del perdón, del arrepentimiento, para que asimismo tú me puedas abrazar y yo pueda abrazarte y decirte, Padre, aquí estoy, cambia mi vida, conviérteme. ¿Por qué? Porque no me quiero perder, sino quiero tener vida y vida eterna.